Aunque algunos lo escondan, todos tenemos una edad cronológica, la que marca nuestra partida de nacimiento. Pero, aunque muchos no lo sepan, también tenemos una edad biológica, que viene determinada básicamente por lo que comemos. Es nuestra dieta la que nos hace mucho más jóvenes o mucho más viejos que lo que dice nuestra partida de nacimiento. Es lo que están demostrando aquí, en la Tufts University, en Boston, un grupo de científicos liderados por Irving Rosenberg. En Boston, capital de la ciencia y la investigación, se encuentra el médico Irving Rosenberg. Catedrático de nutrición por la Universidad de Tufts, sus trabajos destacan la importancia de una dieta equilibrada para el mantenimiento de un cuerpo sano. Hace más de 10 años, creo, publicaste un libro que se convirtió en un clásico de la profesión. Los biomarcadores, las 10 claves para prolongar la vida. Y una de las sugerencias de aquel libro es que existe la vida cronológica, que todos tenemos clara, y después la vida biológica, que probablemente es más interesante que la cronológica. Y la diferencia entre las dos se debe principalmente a la dieta y la nutrición. ¿Cierto o falso? Sí, y a la actividad física. La nutrición, la dieta y la actividad física. Estos son los factores que realmente determinan en gran medida cómo vivimos la vida, cómo envejecemos y cómo consideramos la longevidad. El hecho simple de contar los años no es la mejor forma de determinar la edad que tiene uno. Lo mejor es medir las funciones y el estado físico del organismo. Y esto está muy relacionado con el éxito que tenemos al seguir una buena dieta y el tipo de actividad física que tenemos a lo largo de toda nuestra vida. Sabes, la gente en la calle a veces se confunde. Por ejemplo, con las vitaminas. No sabemos si debemos tomar todas las vitaminas que existen o si es tomar conglomerados de solo 2 o 3 o comprar un complejo multivitamínico. Bueno, porque seguramente es más cómodo. Pero vosotros, los especialistas, decís que la posibilidad de que una vitamina interfiera con otra es real y que no resulta fácil el equilibrio. Oye, ¿qué le podemos recomendar a nuestra audiencia? Una idea que sea consensuada sobre las vitaminas. Todas las vitaminas que conocemos se aislaron y se descubrieron entre 1900 y 1950. Y yo pienso que fue uno de los grandes descubrimientos del siglo XX, ya que entonces aprendimos cuáles eran las sustancias activas en los alimentos y la dieta que eran necesarias para prevenir enfermedades importantes como el escorbuto, que es terrible, o la raquitis o la pelagra. Estas fueron enfermedades muy importantes durante cientos de años antes de que se encontrara su base biológica. A menudo se creía que eran debidas a infecciones o a elementos perniciosos en el entorno, no a carencias en la alimentación. Lo que realmente se descubrió durante esos 50 años es que las vitaminas son parte del suministro alimenticio, parte de nuestras dietas. Y las dietas tienen que tener la cantidad adecuada de estas vitaminas para prever enfermedades debidas a su deficiencia. Pero este éxito que se tuvo al aislar las vitaminas de los alimentos y entender sus funciones, en realidad se ha traducido en una gran facilidad para ponerlas en pastillas.
Esto ha dejado en segundo plano la importancia de tomar vitaminas en la dieta y ha desplazado el énfasis a ingerir pastillas de vitaminas. Pero no podemos transformar una mala alimentación en buena gracias a tomar una pastilla. Es importante dejar claro que la manera correcta de tomar vitaminas y minerales es por medio de una dieta variada y también de calidad. Ahora bien, hay circunstancias en las que no podremos conseguir un equilibrio vitamínico adecuado con algunas dietas determinadas. Investigaciones recientes han mejorado los parámetros que actualmente definen una buena dieta y que se encuentran en la mayoría de envases de los productos que consumimos. Así, se ha visto que niños y mujeres embarazadas son menos activos de lo que se pensaba, por lo que sus necesidades energéticas son menores. También hay que reconsiderar el caso de los mayores, ya que su actividad es muy distinta entre los 60 y los 75 años, cuando a partir de esa edad su masa muscular se reduce considerablemente. Por eso los científicos proponen revisar los cuadros nutricionales, tomando como referencia para cada nutriente el promedio para personas sanas, excluyendo a niños, embarazadas y madres lactantes. Estos valores deberán adaptarse a situaciones singulares bajo prescripción de un profesional de la nutrición. De hecho, algunas de las cifras recomendadas actualmente en los envases están adaptadas a grupos específicos. Por ejemplo, el consumo de ciertas vitaminas y minerales tienen como referencia los requerimientos de un varón en crecimiento. En otros casos, están sesgados hacia las mujeres jóvenes, que deben tomar más hierro y ácido fólico. Para la mayor parte de la población, 2/3 de las recomendaciones en hierro y vitamina B12 o la mitad en zinc y fósforo son suficientes. En cambio, el consumo de fibra y vitamina C debería crecer ligeramente. Finalmente, la ingesta de ácidos grasos saturados y colesterol debería reducirse al mínimo. También hay que ser cautos con los complementos multivitamínicos. Es esencial recordar que son solo eso, complementos, y que nunca deben intentar compensar una mala dieta. Las vitaminas adquiridas a través de alimentos naturales no son equivalentes a las consumidas a través de pastillas, ya que hay que tener en cuenta el balance nutricional del resto de componentes. Por otro lado, algunos complementos pueden causar interferencias destructivas. Demasiado zinc impide la absorción de cobre y el exceso de calcio interfiere en la absorción de hierro. El enriquecimiento genético de algunos alimentos, en cambio, puede solucionar algunas deficiencias nutricionales típicas de países en vías de desarrollo, donde una dieta sana queda fuera del alcance de la mayoría. También en el caso de niños con intolerancia a la lactosa o hijos de padres vegetarianos, se recomienda soja enriquecida con betacaroteno, esencial para un buen desarrollo de la visión, los huesos y la piel. En unas décadas, nuestro conocimiento del genoma humano nos ayudará a adaptar la dieta a nuestro metabolismo. Por el momento, no hay recetas milagrosas. Hagan algo de ejercicio, no fumen, coman más frutas, vegetales, aumenten el consumo de pescado y disminuyan el de carne, azúcares y grasas saturadas. Pasemos a los alimentos sanos que están emergiendo o los componentes de la dieta que son buenos para la salud. Entre estos, parece ser que tenemos, por una parte, lo que vosotros llamáis los fitoestrógenos, que se encuentran en la soja y en otras legumbres. Otros serían los flavonoides. Bueno, en los cítricos, por ejemplo. Y los últimos, los carotenoides, que se encuentran en las zanahorias y tomates. Parte de la razón por la que los alimentos de origen vegetal son tan saludables es por su riqueza en vitaminas. Pero también son ricos en otras sustancias que tienen el efecto de promover la salud, ya sean los fitoestrógenos o los flavonoides. Estos seguro que los conoces, ya que hace poco se ha descubierto que tienen un efecto maravilloso, incluso en el corazón.
Están presentes en el vino, especialmente en el vino tinto. Y también se encuentran en el chocolate y la salsa mole, tan popular en América del Sur, que parece ser que es muy sana. Estas plantas es posible que hayan sido elegidas como parte de nuestra dieta a lo largo de años de evolución, gracias a tener unas características muy positivas. Profesor Rosenberg, en tu investigación también ha habido otra especie de redescubrimiento. Quiero decir, que nos está llevando a una especie de moda. La gente no se daba cuenta antes. Y me refiero al uso de ácidos grasos omega 3, o como se llamen. Me refiero a los aceites que se encuentran en el pescado. Aparentemente, esto es una verdadera revolución. Yo recuerdo que mi madre, la pobre, intentaba siempre que bebiéramos un aceite horrible de hígado de bacalao. Aceite de hígado de bacalao. Eso es, aceite de bacalao, que te sentaba fatal en el estómago. Se ha observado que las culturas que se alimentan principalmente de estos aceites marinos no padecen enfermedades del corazón. Como los esquimales. Sí, como los esquimales. Y ahora sabemos que la presencia de estos ácidos grasos de cadenas largas es necesaria para el correcto desarrollo y funcionamiento del cerebro. Pero también son muy importantes en el corazón, especialmente para mantenerlo calmado. De manera que si nos encontramos ante momentos de estrés, el corazón no tenga ritmos anormales que pueden ser fatales si se llega a sufrir un ataque de corazón. En un mundo tan preocupado por la dieta y la estética, el consumo de grasas no goza de mucha simpatía. En cambio, son muchas las funciones que desempeña en nuestro organismo y su diversidad obliga a no juzgar a todas las grasas por igual. Tanto los ácidos grasos saturados como los insaturados son lípidos formados por oxígeno, hidrógeno y carbono. Lo que les distingue es el modo en que estos átomos se unen entre sí. En las grasas saturadas todos los posibles puntos de enlace están ocupados o saturados, convirtiéndolas en moléculas muy estables, difíciles de metabolizar y muy propensas a formar estructuras rígidas. Por el contrario, las cadenas de las grasas insaturadas son portadoras de dobles enlaces o enlaces insaturados. Por ello son más reactivas, fáciles de usar por nuestro organismo y más contrarias a agruparse. Estas características las convierten en nutrientes preciados. El organismo es incapaz de sintetizar algunas grasas insaturadas esenciales, como los famosos omega 3. Su incorporación a través de la dieta es imprescindible para el buen funcionamiento del cuerpo humano. Fue en los años 70 cuando se descubrió la relevancia de estas grasas. Esquimales emigrados a Dinamarca sufrían muchos más problemas cardiovasculares que los aún presentes en Groenlandia. Estudios posteriores demostraron que el tipo de alimentación estaba jugando un papel determinante. A diferencia de sus compañeros daneses, los habitantes del Ártico poseían un elevado contenido de ácidos grasos omega 3 en la sangre. Este hecho se debía a la dieta que seguían, rica en pescado azul. Las nueces, los vegetales de hoja verde, los mejillones y sobre todo el pescado azul, como el salmón o la sardina, son ricos en este nutriente. Así que los expertos en nutrición aconsejan su consumo. Esta grasa disminuye la viscosidad de la sangre, reduciendo así el riesgo de infarto y la presión arterial. Además, suele incorporarse en las membranas celulares del corazón, dotándolas de una mayor flexibilidad y protegiéndolo de arritmias y de muerte súbita. El cerebro también posee un alto contenido de estas grasas. Para una sinapsis fluida, las neuronas deben gozar de cierta elasticidad. Esto lo consiguen con membranas ricas en ácidos grasos omega 3. Por ello, las embarazadas deben ingerir gran cantidad de estas grasas para así satisfacer las necesidades del desarrollo del feto.
La falta de este nutriente obliga al organismo a utilizar grasas saturadas en su lugar. Este hecho provoca la pérdida de la flexibilidad que muchas células tanto necesitan. Examinemos otra gran preocupación. Cuando una persona llega a los 70 años, ha perdido probablemente un 30% de la masa muscular, lo que es terrible, ¿eh? Y tú has mencionado que la razón más importante de que esto ocurra es la inactividad. Lo dijiste hace 30 años y lo sigues diciendo ahora. Sigo diciéndolo. Pero la severidad del problema no es siempre tan grave. De hecho, yo mismo no estoy tan lejos de los 70 y estoy seguro de que no he perdido el 30% de la masa muscular. Lo que sabemos es que a partir de los 30 y los 40 empezamos a perder masa en el esqueleto, en los huesos y también en los músculos, y que de alguna manera los dos sistemas están relacionados. El ejercicio físico, una actividad regular, mantiene el estímulo en el esqueleto, en los huesos y también en los músculos. Y los dos tienen que interactuar para mantenerse. Tenemos que darnos cuenta de que lo más importante, cuando entramos en los 30 y los 40, es seguir activos. No es el momento de considerar que los ejercicios físicos y el deporte era algo que se hacía en la niñez y en la juventud. Es como un círculo vicioso, ¿no? Y si eres menos activo, se pierden algunas funciones importantes. El sistema nervioso es el que genera los impulsos que mueven nuestro cuerpo y los músculos. Y con la edad, perdemos algunas de las conexiones que existen entre el sistema nervioso y los músculos. Pero sabemos que incrementando la actividad física, podemos superarlo reforzando estas conexiones entre ellos. Experimentos con ratones han demostrado que mediante la introducción de determinados genes en las células se consigue aumentar la masa muscular. Se les denomina ratones Schwarzenegger. Pero la ciencia se plantea algo mucho más innovador. ¿Podría la propia actividad muscular provocar cambios en algún tipo de genes? Por ejemplo, en los genes que regulan el envejecimiento. Aunque pueda parecer una idea algo extravagante, lo cierto es que un ejercicio físico intenso y constante produce cambios profundos en nuestro organismo. Hace trabajar al 90% de nuestros órganos y sistemas y con su desarrollo también se fortalecen los huesos. Prueba de ello es que en condiciones de microgravedad, en las que el cuerpo realiza una actividad mecánica mínima, los astronautas pierden un 19% del tejido óseo. Aunque nos cueste creerlo, pasa algo parecido cuando realizamos una vida muy sedentaria, con poco ejercicio y una dieta inadecuada. Perdemos masa muscular, no quemamos energía y acumulamos grasas. De hecho, mucho de lo que llamamos envejecer no es más que el resultado de una vida entera de inactividad, cuyas consecuencias son ciertas enfermedades como la diabetes, la hipertensión o la osteoporosis. Pero si se conserva una buena masa muscular, se pueden prevenir estos problemas que erróneamente se asocian simplemente a la edad. Tradicionalmente, la obesidad, que suele acompañar al paso de los años, se ha relacionado con una disminución del metabolismo corporal. Los médicos que estudian el envejecimiento han llegado a la conclusión de que esta disminución del metabolismo no es debida a la edad, sino a la inactividad física. Es decir, que con la práctica de ejercicio regularmente se pueden mantener los niveles de la juventud durante toda la vida. Todavía no se han identificado los genes que conectan la actividad física con la metabólica, pero parece lógica su existencia. Es decir, que una buena masa muscular podría ser la clave para activar los mecanismos que retrasan el envejecimiento.
Hablemos del futuro un poco, ¿de acuerdo? Una cosa que estoy seguro que preocupa a la gente es lo que tú denominas fortificación. En otras palabras, el enriquecimiento artificial de algunos alimentos. Bueno, tenemos el ejemplo maravilloso del arroz de oro. El arroz en cuestión se ha enriquecido con algunas sustancias que son precursoras de vitaminas, como la vitamina A, y resulta que por el mismo precio se compra a la vez alimento, calorías y vitaminas. Oye, ¿esto es algo que va a suceder inevitablemente? ¿Se ha investigado lo suficiente para establecer que en la actualidad podemos seguir por esta vía? ¿O es una elucubración de un proyecto a largo plazo? Tu pregunta describe un ejemplo de biofortificación. Es decir, a través de la biología, que en el caso del arroz de oro es una fortificación a través de modificaciones genéticas de unos organismos. En este caso se le enseña a la planta de arroz, por medio de la inserción de unos genes, a crear más caroteno, que tiene un color dorado y que posteriormente se convierte en vitamina A. Es decir, es como una especie de fuente de vitamina A. ¿Y qué opinas de eso que dice tanta gente? Cuidado, esto no está controlado suficientemente y conlleva muchos peligros. ¿Crees que está basado en una investigación científica suficiente, que no se hace de un modo a la ligera? Hay una investigación muy seria y excelente sobre cómo hacer todo esto. Y existe un alto nivel científico que nos permite analizar estos organismos modificados para tener la certeza de que son seguros. Y yo te digo que son seguros. De todas formas, creo que el mayor impacto de la ingeniería genética será en aquellas modificaciones que permitirán cultivar en terrenos áridos o sin agua, o en zonas que tienden a la sequía, de forma que el incremento general en la producción de alimentos, incluso en tierras marginales, mejorará. Podrá ser aumentado. Y podrá serlo con un uso menor de pesticidas y de fertilizantes. Por tanto, la eficiencia será mayor. Y creo que aquí es donde esta tecnología que ahora está a nuestro alcance significa la mayor esperanza para el futuro. Tras la descodificación del genoma humano, los científicos pretenden identificar todas y cada una de las proteínas que integran nuestro organismo. Conocer su funcionamiento permitirá descifrar cómo se originan y desarrollan algunas enfermedades degenerativas. El 98% de las enfermedades están causadas por algún tipo de error en los productos proteicos elaborados por los genes. Según los genetistas, el desafío real se halla en aislar, identificar y conocer la función de todas las proteínas del cuerpo humano. Un mismo gen puede dar origen a más de un centenar de proteínas diferentes hechas a base de una veintena de aminoácidos. Las proteínas participan en la casi totalidad de las reacciones químicas del organismo, como llevar oxígeno a las células y catalizar las reacciones químicas. Se trata de crear una base de datos informatizada en la que se incluyan los detalles de cada proteína que se descubra. Esta información resultará de gran utilidad para la búsqueda de fármacos más eficaces y personalizados. Por primera vez en la historia se ha puesto en marcha una central eléctrica subacuática capaz de transformar las corrientes marinas en energía para uso doméstico. La particular planta se ha construido en Noruega.
El proyecto consta de 20 gigantescos molinos de agua de 120 toneladas de peso en una zona de la costa noruega que registra grandes corrientes marinas. El objetivo es aprovechar las fuertes mareas para generar electricidad destinada de momento al uso doméstico. Se trata de abastecer a los hogares de electricidad de forma autónoma y respetuosa con el medio ambiente. La central de molinos acuáticos, que ha necesitado una inversión de 100 millones de euros para hacerse realidad, se ha convertido en la primera estación submarina del mundo capaz de generar 700.000 kilovatios hora cada año, lo que equivale al consumo eléctrico correspondiente a 35 hogares. Cuando las aspas de los molinos funcionen a pleno rendimiento, abastecerán a 1.500 hogares. Un exhaustivo estudio realizado en Cataluña sobre más de 200 productos alimenticios ha puesto de manifiesto la cantidad y variedad de contaminantes que contiene nuestra dieta. España ha sido el primer país europeo que ha cuantificado de manera detallada los contaminantes que existen en los alimentos. El estudio ha durado 3 años y se han analizado más de 1 millar de piezas procedentes de 108 productos diferentes representativos de la dieta mediterránea. Los datos obtenidos muestran la cantidad y diversidad de sustancias peligrosas que estamos ingiriendo cada día sin darnos cuenta. Aunque sus concentraciones son muy pequeñas, el organismo humano las va acumulando y llega un momento que no las puede eliminar. Es entonces cuando acaban causando graves enfermedades. Las dietas más propensas a superar los niveles permitidos de toxicidad son las más ricas en grasas, en pescados y mariscos, mientras que los alimentos más sanos son las frutas, las legumbres y las verduras. Los teléfonos móviles se están convirtiendo en los protagonistas clave de la sociedad de la comunicación. Lo último en prestaciones es que se pueden convertir en un servicio de mensajería de voz. Y es que los fabricantes se han puesto manos a la obra para convertirlos en auténticos walkie-talkies. Gracias a una nueva tecnología bautizada como PTT, o sea, pulsar para hablar, con tan solo apretar un botón, un grupo definido de usuarios tiene una conexión inmediata para hablar entre ellos. Para utilizarlo, hay que mantener presionado un botón mientras se habla, luego se suelta y se escucha a los otros interlocutores. Se trata, pues, de un sencillo servicio de mensajería instantánea de voz. De momento, las firmas más importantes de celulares, a finales de este año, sacarán a la venta nuevos modelos con el sistema PTT incorporado. Los teléfonos tan solo tendrán que tener un software y un botón adicional. Es un servicio complementario a los SMS, ya que el emisor envía un mensaje corto a una o varias personas, pero en este caso con su propia voz. La tarifa rondará los 30 euros mensuales. Bienvenidos a Redes. Bueno, nuestra audiencia aquí en España y a través del satélite de televisión española en el resto del mundo. Esta vez, esta semana, vamos a abundar en esta segunda parte del programa sobre una frase que considero capital y que han oído en la primera parte. En materia de longevidad, de vivir muchos años, lo que cuenta no es poder contar los años, sino, bueno, que las funciones que desempeñamos las podamos desempeñar bien. Esta es la verdadera historia. Y no sé si ustedes, a pesar del interés creciente que vemos en todas partes por los temas de la salud, de la nutrición, no tienen la misma sensación que yo tengo, de que los investigadores, una gran parte de este programa se ha rodado en Boston, en Estados Unidos, uno de los mayores centros, bueno, si no el mayor centro del mundo en estos temas de investigación, y uno tiene la impresión de que se sabe muchísimo y de que la gente aprovechamos muy poco de lo que se sabe. ¿Es verdad eso, José? Es verdad. Realmente sabemos muchas cosas, pero una cosa es el conocimiento científico y otra cosa es cómo yo traslado, no divulgo, que también, sino cómo traslado ese conocimiento científico en una aplicación nutricional. Pues, en mi propia investigación, digo por poner una, sí, pues habrá montones de datos, pero de todos los cientos de datos, ¿cuál puedo coger yo y decir esto lo voy a traducir en un mensaje tan sencillo como usted tiene que freír así? O sea, ese salto
del conocimiento básico celular a la cocina, que al fin y al cabo donde acaba la alimentación, el plato, ese salto es un salto muy difícil de dar. No nos lo enseñan en la escuela. Y, además de eso, no transmitimos a veces ese dato que sí hemos sacado. Oye, ¿cuáles son las 5 cosas que no debiéramos olvidar? O sea, yo quiero que mis 3 trillones de células, pobrecitas, esta comunidad andante de células, no tengan demasiadas agresiones, se reparen medianamente bien los desperfectos que les meto cada día. ¿Qué 5 cosas no tengo que olvidar? Yo pondría en primer lugar hacer ejercicio. El ejercicio es fundamental para tener calidad de vida a medida que vamos haciéndonos mayores. Oye, Rosenberg, ya lo has visto, dice lo mismo. Es que es verdad. Tremendo, es verdad, ¿no? Es verdad. ¿Cuánta masa muscular perdemos o hemos perdido cuando llegamos a los 70? Claro, perdemos mucha masa muscular, pero todo depende también del ejercicio que a lo largo de la vida ya hemos hecho. Por lo tanto, el ejercicio para mí antes lo anteponía la nutrición al ejercicio físico. Y en estos momentos para mí es casi más importante el ejercicio físico organizado, no el ejercicio físico sin más, sino el organizado, el pautado adecuadamente a la edad, al sexo y a la condición del individuo, ¿no? Siempre estamos a tiempo, Cecilia, de eso. Quiero decirte, cuando la gente ya se siente que no se mueve bien, tienen miedo a moverse y entonces todavía se mueve menos, ¿siempre se está a tiempo de recuperar masa muscular? Es muy importante prevenir, pero si no se ha prevenido de la manera adecuada, obviamente siempre estamos a tiempo. Ajá. Pero lo bueno es prevenirlo, porque o sea, lo que hay que evitar es la decrepitud que pueden llevarte los años. Y por lo tanto, ya cuando empieza la primera involución, los primeros deterioros, obviamente hay que ponerle coto, hay que ponerle arreglo para evitar precisamente caer en la decrepitud. Otro punto muy importante es la nutrición. Antes, cuando el mundo industrializado no es el problema, no es el defecto de alimentación, sino precisamente el exceso de alimentación. Y por lo tanto lo que hay que intentar es comer adecuadamente. Y para esto hay que comer de todo, los principios nutricionales de todo, los nutrientes, hidratos de carbono, grasas, proteínas, fibra, vitaminas, oligoelementos, minerales, agua. Hay que tomarlo todo. Y todo el rato. Quiero decirte, quiero decirte que cada vez que comemos debiéramos pensar en esto, o esta vez, oye, me ocupo de los fitoestrógenos y por la noche me ocuparé de los cítricos. No. Yo creo que la nutrición o la alimentación no la debemos dramatizar. Uno tiene que establecer buenos hábitos alimentarios, pero uno no puede estar pensando si por la mañana me tomo los fitoestrógenos adecuados y los omega 3 por la tarde. Yo creo que no. Yo creo que la alimentación cumple una función de placer. Pero, José, nos atiborran con esquemas de dietas, no comas eso, come aquello. Efectivamente lo que tenemos es una presión fundamentalmente de comercial, que nos intentan meter en nuestro organismo alimentos que les interesa vender. Pero yo creo que si hubiera una educación adecuada que se puede hacer, se puede elaborar una comida apetecible, agradable, por ejemplo, pero sin pautarla. Sin pautarla demasiado, dice José. No sin pautarla, me refiero al sentido de sentirse uno que uno está siendo un humano de siglos, es decir, comiendo de todo. Yo pienso que hay que comer de todo. O sea, lo importante que yo creo que hay que hacer llegar a la gente, que la grasa también es buena cuando es la adecuada, en la cantidad adecuada y de la forma adecuada. O sea, que el hidrato de carbono es imprescindible, que la proteína es absolutamente necesaria. O sea, que todo es importante. No se pueden hacer dietas con faltas de nutrientes, porque esto evita precisamente esta buena, lo que nos hablaba el señor Rosenberg, de que luego haya una buena calidad de vida en el futuro. Pero, Cecilia, toma por ejemplo los aceites. Oye, yo cuando voy a Inglaterra a veces me encontraba amigos médicos ingleses que me decían, hombre, con esta piel usted es que se llena de aceite, ¿no? Bueno, pero por fuera o por dentro. Yo qué sé, pero será pan con tomate o... Bueno, ¿es bueno o es malo? Bueno, el tema de la grasa es posiblemente la estrella ahora mismo de la alimentación, pienso yo.
El tema de la grasa no está tanto en la cantidad, que lo está también, sino en la calidad, es decir, el tipo de grasa, o el tipo de ácidos grasos. Pero para hablar de grasa, que nos entiende mejor todo el mundo, entonces, claro, nosotros tenemos aceites de oliva, o la grasa incorporada en el pescado, o la grasa incorporada en los animales terrestres y en la pastelería y bollería. Sí. Lo que hay que saber es que, como decía Cecilia, no hay nada prohibido. En la alimentación no hay nada prohibido, pero sí que tenemos que saber que hay grasas que podemos tomar en mayor cantidad y otras en menos cantidad. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el aceite de oliva. Sí. Con su riqueza oleico y antioxidantes, es un aceite básico en la alimentación. Las grasas de pescado, por los ácidos omega 3, fundamentalmente a través de algún producto que lo tenga enriquecido, es básico. Oye, perdona que te interrumpa, pero en Boston, Rosenberg, el profesor Rosenberg, nos decía exactamente esto. Después de estudiar tanto y de investigar tanto, bueno, me dan la receta de la abuela, o sea, el hígado de bacalao. Claro. Es decir, oye, es increíble, ¿no? Y de pequeñitos no lo queríamos ni ver porque sentaba fatal, ¿no? Y ahora esto sí que lo habéis redescubierto. Absolutamente. Arenques, los omegas, sardinas, el salmón, salmón. Exactamente, los pescados azules, lo que hemos llamado. ¿Sabes quién no sabía eso? Bueno, los romanos, e incluso antes. Os voy a pasar un reportaje sobre el régimen alimenticio, ahora lo podemos saber. Y sabemos que tenían deficiencias graves. Bueno, no digo el hombre primitivo, pero casi. ¿Cómo se puede saber qué comían los humanos a lo largo de la historia? ¿Cuál era la dieta de las poblaciones humanas antiguas? Por una parte, los elementos traza que se almacenan en los huesos explican la historia química de su portador. Por la otra, las líneas de Harris explican su historia física. Las líneas de Harris son imágenes que se pueden observar en radiografías y que son la consecuencia de paradas en el crecimiento. Los elementos traza son elementos químicos que se encuentran en pequeñas concentraciones en los organismos vivos, que están en circulación y que se depositan algunos de ellos de forma prioritaria en el hueso y otros lo hacen en última instancia en el hueso. El análisis de elementos traza se inicia a partir de la muestra cuando éstas llegan al laboratorio. Empieza con la limpieza del hueso para posteriormente ser pulverizado y una vez tenemos esta muestra pulverizada se somete a un ataque químico para disolver los elementos traza, a un filtrado para eliminar posibles agentes contaminantes y ser procesado por un espectrofotómetro que nos va a cuantificar directamente las concentraciones de dichos elementos en el hueso. Los resultados que obtenemos de la lectura de elementos traza indican la dieta de la población. Así, en dietas ricas en carne encontraríamos niveles altos de cobre y zinc. Si la dieta fuera vegetariana, encontraríamos magnesio y estroncio. En dietas de origen marino predominan cobre, zinc y estroncio, mientras que en dietas ricas en cereales, comparativamente, están elevados todos los elementos traza. Las concentraciones obtenidas de los distintos elementos traza en la población tardorromana de Prat de la Riba parecen indicar que la población tenía una dieta básicamente vegetariana con pocas proteínas de origen animal. Y con la alta incidencia de líneas de Harris nos encontramos con un grupo humano que tuvo unas condiciones de vida difíciles, que vivió en un momento histórico con luchas internas en que la alimentación era pobre y poco variada. Así, en la Tárraco del siglo III al V después de Cristo se notaron también los efectos del declive del Imperio Romano. Bueno, los romanos a lo mejor no sabían lo del omega 3 ácidos grasos, bueno, que tenían que comer pescado. Pero no, ¿sabes? Cuando a veces hablo con amigos y les recuerdo que parece el gran descubrimiento, yo no sé si lo es, José, realmente. No, en tema de grasa, sí. En España hemos sido pioneros en apoyar las virtudes de la grasa. Fuimos los primeros
Antes que los de Boston, que están ahora antes todo el mundo. El aceite de oliva, cuando todo el mundo estaba en contra, aquí estábamos ya trabajando, yo entre ellos, luchando por ese aceite de oliva. Y por el pescado yo diría que prácticamente también. Es decir, las escuelas españolas han sido muy avanzadas en ese tema. Hemos lanzado una bandera. Pues habéis convencido al resto del mundo, porque están realmente como si fuera el gran descubrimiento, ¿no? Acabamos de venir de Boston y... Hay que tener en cuenta que la cultura nuestra también favorecía eso. Es decir, que nuestros pescados y nuestro aceite de oliva eran base de nuestra dieta, cosa que en América no ocurría. Allí estaban los aceites de semilla y la carne. O sea, eran dos contraposiciones en el alimento totalmente distintas. Oye, yo me he encontrado, Cecilia, en Estados Unidos, antes mencionaba medio en broma, medio en serio, lo de los fitoestrógenos, que son las legumbres, ¿no? Más o menos. Bueno, la soja. La soja. La proteína y la genisteína, que son los principios activos. Tú dices, comamos de todo, pero esto tiene que estar. Claro. Lo siguiente, los polifenoles. Sí. ¿Qué son? Los limones. Bueno, los polifenoles fundamentalmente más interesantes ahora son los del vino, del vino tinto. Aceite de oliva virgen. También. Tiene muchos polifenoles también. Y eso. Las frutas, verduras y hortalizas tienen muchos. Todo el alimento vegetal, excepto los cereales, tienen. Otra palabreja son los carotenoides. Carotenoides. Bueno, ese sí los conocemos más. Eso. Absolutamente esenciales. Lo digo para que no se olviden, o sea que... el tomate, todas las frutas, todos los colores. El licopeno del tomate, por ejemplo, que es un antioxidante imprescindible. Y al final, en realidad, las frutas, las verduras, las legumbres son las que verdaderamente... Ese es el grupo clave para todos los antioxidantes. Exacto. Pues esto... Fruta, verdura y hortalizas. Vino tinto y aceite de oliva. Exacto. ¿Y qué pasa con la carne? Ahí está. Bueno, en su justa medida también, porque la carne, en fin de cuentas, somos mamíferos nosotros y por lo tanto es bueno que tomemos carne, pero no diariamente y en forma desproporcionada, sino de la forma adecuada y además pues hecha de una manera también adecuada, que no transformemos esta carne en un producto nocivo. Antes había una obsesión por la carne porque era alimento escaso, era un alimento muy simbólico, y ahora era teocrático, ¿no? Y ahora ya sabemos que no necesitamos proteínas, nos sobran proteínas. Entonces, hay muchas razones, entre ellas, hacer una vaca cuesta mucha energía. Quiero decir, hay que tener un sentido hasta social de lo que significa comer carne. Entonces, bueno, hay que comer carne, pero tampoco hay que hacer un tótem de esa necesidad que no es real. Vamos a ver, eso es lo que hace falta, pero yo estoy seguro que pocas veces pensamos en el camino que sigue lo que ingerimos, ¿no? Por dónde va, qué atraviesa y cómo las células se sienten mejor o peor después de haber comido. Es el próximo reportaje. El sistema digestivo está diseñado para trocear los alimentos hasta un nivel molecular, absorber los nutrientes ingeridos y desechar el resto. Primero, son triturados en la boca hasta conseguir una papilla llamada bolo alimenticio. La saliva cumple una función bactericida y lubricante, además de comenzar la digestión química de los hidratos de carbono mediante enzimas. Tras atravesar el esófago, el alimento llega al estómago, donde permanecerá de 2 a 4 horas, mezclándose con el jugo gástrico que emerge de las paredes. El jugo gástrico es rico en pepsinógeno y ácido clorhídrico. El pepsinógeno en contacto con el ácido se transforma en pepsina activa, una enzima encargada de iniciar la digestión de las proteínas, transformándolas en unidades más pequeñas. En este proceso se forma una masa parcialmente digerida llamada quimo, que pasará al intestino delgado gracias a los movimientos peristálticos del estómago. Los primeros alimentos en pasar son los azúcares. Más tarde lo hacen los alimentos proteicos y finalmente los alimentos ricos en grasas. Las enzimas del jugo intestinal completan la digestión de los hidratos de carbono, convirtiéndolos en monosacáridos como la glucosa. La bilis segregada por el hígado contiene sales que emulsionan las gotas de grasa del quimo, convirtiéndolas en pequeñas gotículas más fáciles de digerir.
El jugo pancreático aporta las enzimas necesarias para hidrolizar los triglicéridos de las grasas en sus componentes más básicos y terminar la digestión de las proteínas hasta la obtención de sus aminoácidos. Al finalizar la digestión, el quimo se ha transformado en un líquido lechoso llamado quilo, compuesto por elementos digeridos, sustancias no nutritivas y elementos como las vitaminas que no requieren digestión. Finalmente, los nutrientes son absorbidos por las células de la pared intestinal, de donde pasan a las vías linfáticas y al torrente sanguíneo para ser distribuidos por todo el organismo. ¿Se han fijado, la cantidad de cosas que tienen que pasar cuando, nos tragamos un plátano antes de que esto llegue a la sangre para hacer lo que hace falta hacer, ¿no? Es impresionante, ¿no? Y todo eso, el organismo lo ha ido aprendiendo a lo largo de la evolución, seguramente equivocándose muchas veces y feneciendo en el intento el artista, ¿no? Y es una maravilla, ¿no? Sí. Y nosotros hemos resistido hasta todos los cambios, hasta llegar aquí, ¿eh? Hay una lección muy importante de esa lección de fisiología, que es que esa gente que cree que hay que comer unas horas y unas cosas delante de otras y otra de tarde no sé cuánto, el digestivo no le hace falta eso. Fíjate. Cualquier problema que llega, él lo soluciona. Que si como antes, que si como después, que si como más veces, más cantidad, él lo soluciona. Y lo mezcla. Y lo arregla y lo da servido al medio interno. Y que cada alimento en realidad está formado por todo. Hidratos de carbono, grasas, proteínas. No es que cada uno tenga solamente una composición, sino que es un conjunto. Más proporción de un alimento, menos proporción de otro, pero en el fondo los nutrientes en conjunto forman parte de cada uno de los alimentos. O sea que una manzana tiene más hidratos de carbono que un trozo de carne, pero la carne también tiene hidratos de carbono, claro. y la manzana también tiene proteína. Yo os voy a pedir que os quedéis por ahí, porque hemos llegado a la cuestión. Y la cuestión hoy es un poco especial, porque el jurado de científicos que van a ver, vamos a pasar sus nombres por la pantalla, ha decidido ya un ganador entre los 500 o las 500 propuestas que ha habido en el último trimestre. El ganador tiene un nombre y además el premio que se lleva, que es un ordenador, tiene un patrocinador. Y de las dos cosas les vamos a hablar inmediatamente, porque vamos a pedir a uno y otro que vengan al plató. Más de 500 respuestas de los 5 continentes han llegado hasta la redacción de redes. El fuego, la rueda, la escritura, Internet, las matemáticas o el genoma humano centraron la mayoría de las respuestas, pero la que cautivó al jurado fue la de Rafael Ibáñez, psicólogo que trabaja como orientador de educación secundaria en el Instituto Payarias, en la localidad de Espejo, en Córdoba. Rafael dice que el mayor descubrimiento de la historia es el propio pensamiento científico. La principal característica de este nuevo modo de interrogar la realidad es su carácter cooperativo, en el que unos descubrimientos se construyen sobre los anteriores. Como miembros del jurado, Ramón Núñez, máster en Ciencias de la Educación y director de los Museos Científicos Coruñeses. El bioquímico Miguel Beato, que actualmente dirige el ambicioso e innovador Centre de Regulació Genòmica de Barcelona. Eudald Carbonell, doctor en Geografía e Historia y en Geología del Cuaternario, es codirector con Juan Luis Arzuaga del Yacimiento de Atapuerca. Y el físico Jordi Isern, director del Institut d'Estudis Espacials de Catalunya e investigador sobre la estructura y evolución de las estrellas y estructura de la galaxia. Está bien, ya conocemos al jurado, a los científicos que han tenido la amabilidad y la generosidad de leerse. Bueno, no ha sido nada fácil elegir al ganador. Y el ganador es Rafael Ibáñez, de Córdoba, ¿no? Así es. Rafael, oye, de verdad que tu historia es muy bonita. En tu propuesta
lo que nos vienes a decir es, oye, el mayor invento, el mejor invento o descubrimiento, ya no nos vamos a pelear por eso, de la historia de la evolución es justamente el haber inventado la ciencia. Eso es lo que nos dices, ¿no?, en tu propuesta. Eso es lo que quería decir, sí, porque pensando en esta cuestión vuestra, pues se me ocurrían muchos posibles descubrimientos, ¿no? La teoría de la evolución de Darwin o los principios de Newton. Pero siempre piensas que para que se llegue a ese descubrimiento hay unos requisitos, hace falta haber llegado a otros anteriores. Entonces llega a la conclusión de que realmente el avance es esa acumulación de conocimientos, ¿no?, en la que consiste la ciencia. Esa construcción cooperativa, podríamos llamar. Es verdad, ¿no? Oye, y el premio, que es un premio esplendoroso, te lo llevas gracias a que hay una empresa también muy generosa y muy innovadora, que es Accenture. Y su representante, Joan Domènech, socio de Accenture, ha venido y te ha traído, o llevado, que los catalanes nunca lo sabemos, siempre nos liamos, te ha traído el premio que yo ya veo que es fantástico, porque este no es un ordenador como el que tenía la Telefónica para llevar, sabes, la nómina hace 20 años, ¿no? Sino que esto casi te va a caber en el bolsillo. Y yo además me alegro mucho de que os conozcáis, Joan, porque tú puedes contar una anécdota. Sí, efectivamente. Tú viniste a Redes hace 4 años ya. Hace 4 años. Sí, ¿no? Y coincidimos en el programa, pero sin vernos, en entrevistas separadas con otra persona, que luego nos vimos mutuamente en la televisión. Y lo que dijimos en aquellas entrevistas nos llamó tanto la atención del uno y del otro que nos pusimos a la búsqueda, ambos simultáneamente, hasta que un día nos encontramos. Y a partir de ahí se ha generado una excelente amistad y además se ha generado una relación profesional muy interesante con esta persona. O sea, que tu programa también hace amigos, hace profesionales. Es verdad, ¿sabes? No es la primera vez que ocurre, que se han encontrado aquí, no se conocían. O sea, que a lo mejor te pasa a ti lo mismo con Accenture. Tú ahora estás trabajando como psicólogo o como orientador en el Instituto Pay Arias de Espejo, en Córdoba. Pues a lo mejor un día acabas haciendo cosas con Accenture. Nunca se sabe. Oye, Joan, dale por favor Y por estar un poco en punta con tu programa, lo que te hemos traído es un tablet PC, que está un poco en la punta de la tecnología. Enhorabuena, Rafael. Oye, ábrelo. Ábrelo por tu excelente respuesta. Sí. Bueno. Tablet PC con pantalla táctil y con teclado y con todos los elementos. Oye, enhorabuena, gracias a Accenture, enhorabuena a ti, a Rafael, y esto no impide que te sigas presentando al siguiente concurso, porque el siguiente concurso, o debate, o cuestión, ya lo saben, ¿no? El siguiente es una ley, o sea, sáquense de la manga una ley que explique en muy pocas palabras, bueno, por qué se va a producir siempre lo mismo cada vez que ocurran determinadas cosas. Yo siempre digo en cada programa que, como referencia, no para que me copien, porque no es una buena referencia, pero yo siempre les digo que mi ley, la que yo habría escrito, es no se fíen del cerebro. ¿Por qué? Porque cada vez que veo al cerebro decidir conscientemente por su cuenta y no como resultado de un proceso automático, se equivoca o casi se equivoca siempre. Bueno, las cosas algún día, a lo mejor con la manipulación genética, cambian. Y hasta la próxima semana. Que lo pasen muy bien.